Hola, mi nombre es Bárbara Carranza, soy profesora de psicología. Les doy la bienvenida a este segundo encuentro que va a tratar sobre feminismo, como bien dijo Gustavo en el módulo anterior. Básicamente la idea es hacer una introducción de los textos que vamos a trabajar en este módulo. Uno de los textos es Los feminismos en América Latina, retos, posibilidades y permanencias, de Valenzuela Rodríguez. Es un texto del 2012. Y Valenzuela Rodríguez lo que se pregunta básicamente es ¿qué es el feminismo? Que es una pregunta que para arrancar este curso nos debemos hacer. El feminismo como teoría puede estar proponiendo una crítica al androcentrismo dominante, o sea, las mujeres que están siempre reducidas a ese ámbito privado, a ese ámbito íntimo. Pero también, además de una teoría, puede ser visto el feminismo como un movimiento social y político que propone otras formas, otras maneras de ocupar ese poder político, de ocupar esos espacios públicos, de hacerlos nuestros, de participar, de decidir. Como bien dijo Gustavo, existen estas tres olas del feminismo en América Latina. La primera es este movimiento sufragista, ¿no?, del siglo XIX, el derecho a votar, el derecho al trabajo, el derecho a la educación superior. La segunda ola ya es más una idea de proponer y dejar al descubierto distintos fundamentos patriarcales de represión. Recordemos que la segunda ola, por lo menos en lo que es América Latina, nos encontrábamos en época de dictadura, entonces las mujeres que se levantan y proponen esta segunda ola de feminismo justamente quieren hacer esto, dejar al descubierto estos fundamentos patriarcales de represión, de militarismo, de violencia ya institucionalizada, ¿no? Y en la tercera ola, que si bien no hay un consenso, se busca por lo menos no hablar de un solo feminismo o la idea de la existencia de un feminismo válido y verdadero, sino que se habla en plural, se habla de feminismos y más apuntando a feminismos más radicales, a la idea de rebeldía, a la idea de trabajar desde una perspectiva de género. Entonces tenemos así una tercera ola que busca una especie de síntesis entre el feminismo liberal, el feminismo de la diferencia y el feminismo radical. Ahora, los feminismos del siglo XXI en América Latina, necesariamente para poder hablar de estos feminismos desde América Latina tenemos que hablar de una globalización y de una posición en la red de poder global, de la acumulación de capital, del capitalismo patriarcal. Esa red de poder global genera posiciones de ventaja y desventaja, o sea, como decía Gustavo en el módulo primero, las mujeres no ocupan un lugar privilegiado, eso está claro, están en la posición de desventaja. ¿Por qué? Porque existe la desigualdad de género, la división sexual del trabajo, la discriminación, la violencia hacia la mujer, el desigual reparto de ese trabajo doméstico, porque si bien las mujeres adquirieron ciertos derechos, también las responsabilidades que se les adjudica a la mujer en su rol solo de mujer siguen permaneciendo. O sea, la mujer tiene que no solo ir a trabajar, sino que después de trabajar también tiene que llegar a la casa y seguir con los cuidados domésticos, los cuidados del hogar, del esposo, de los hijos, etc. Entonces lo que sugiere esta autora que les proponemos en el curso es una reinvención de los feminismos, o sea, reinventarlos como por ejemplo lo hace Julieta Paredes, que es una feminista boliviana y que está al frente del feminismo comunitario, por ejemplo, o los feminismos comunitarios, y lo que buscan es descolonizar los feminismos latinoamericanos, asumir una lucha contra esa desigualdad, pero no solo desigualdad de género, sino una desigualdad de clase, de etnia. Los feminismos indígenas que proponen repensar el género desde la diversidad cultural, reclaman igualdad, reclaman equidad, derechos, más oportunidades para las mujeres que viven en esas comunidades indígenas. Y los ecofeminismos, que después más adelante va a estar
desarrollando Gustave, que establece ya este vínculo entre mujer y naturaleza, pero que los ecofeminismos son bastante recientes y van obviamente en contra de lo que es este mundo capitalista y consumista neoliberal. Este es uno de los textos. Ahora, la otra autora, que es Beatriz Suárez Briones, se pregunta, bueno, ¿hay una relación, hay una posibilidad entre feminismo y hombres? O sea, de base la pregunta es, ¿hombres y feminismos? Y ella se responde que no, que es imposible esta relación. ¿Por qué? Porque si hubiera sido posible de alguna forma esta relación, no estaríamos hablando ni de violencia, ni de discriminación, mucho menos de muerte. O sea, si hubiese habido alguna mínima posibilidad de que exista esa relación entre hombres y feminismo, no estaríamos hablando de, por ejemplo, legalizar el aborto, del sexismo hasta en la Real Academia Española, ¿no? Pero, sin embargo, ella encuentra dentro de los autores gays, por ejemplo, ciertos hombres que viven en los márgenes, y así titula este texto que le estamos proponiendo, que se llama Sobre hombres y márgenes, relaciones entre el feminismo y la teoría queer. Son hombres que se escapan de esa lógica normativa, heteronormativa, y viven obviamente invisibilizados por estar en ese margen. Pero para esto tenemos que volver y repasar lo que Gustave explicó sobre qué es en sí la sexualidad o las sexualidades. Hoy los podemos denominar como un conjunto de prácticas, pero que están construidas en forma de discurso, o sea, discursivamente. Sin embargo, en Occidente, en el siglo XVIII y XIX, estas sexualidades se estructuraban en un marco más punitivo, donde decidían qué y cómo se hacían las cosas los que tenían el poder. Por ejemplo, los que se dedicaban al ámbito de la medicina, a la psiquiatría, a la justicia penal. Ellos básicamente controlaban y regulaban absolutamente todo. Ellos decidían qué era lo permitido y qué era lo prohibido, qué era lo saludable y qué era lo perverso, qué era lo normal y qué era lo patológico. Sin embargo, esta autora también propone no solo esta definición de sexualidad, sino esta definición de sexo. Y el sexo también lo ubica como un efecto cultural, que tiene una historia, que es contextualizado. Sin embargo, siempre es el cuerpo femenino, el cuerpo de la mujer, esa sexualidad femenina, la que termina problematizando todo. De ahí que este módulo lo cataloguemos como lo femenino, porque es esa sexualidad, es eso femenino, es lo femenino, lo que siempre está problematizando, lo que siempre queda como inestable, lo que se está siendo reconstruido constantemente, lo cambiante, lo móvil, ¿sí? Entonces, hay políticas de silencio alrededor de la monogamia heterosexual y se desplazan el centro de interés hacia las sexualidades periféricas. Entonces, lo que propone esta autora es indagar otras sexualidades. Por ejemplo, si uno indaga otras sexualidades, lo que aparece con esas sexualidades es la posibilidad de la identidad, cosa que antes no teníamos esa posibilidad de llegar a esa forma de definir las identidades, que como dijo Gustavo, en esta nueva ley que tenemos en Argentina, podemos definir las identidades de forma diferente. Si bien es muy difícil, y cuento un hecho particular que me pasó ayer dando clases en un secundario, y de 36 alumnos que yo tengo en sexto año de un secundario, de 36, 20 no pudieron comprender esa lógica identitaria que sale de lo esencialista, sale del esencialismo, y se dirige a la búsqueda de una apertura. Y no pudieron entender eso porque es como que se quedaban en esto sexo-género
que si tiene pene es hombre y si tiene vagina es mujer. Y no hay forma de dar vuelta esa idea tan arraigada que tenemos. Entonces, un fragmento de esta autora dice: por otro lado, la explosión discursiva sobre el sexo ha tenido un efecto secundario y absolutamente novedoso en la historia cultural, con el que seguramente no contaba el poder sexual hegemónico, el de que se hiciese posible formular alrededor de la sexualidad la identidad, tanto individual como colectiva, y las políticas identitarias, operación que ha movilizado a colectivos sexuales enteros por la consecución de la igualdad de derechos civiles. Entonces los invitamos de esta forma a que se interioricen con estos textos y nos estamos viendo en los próximos encuentros.